Hola, mi nombre es Tania Alejandra Nieto Espinosa, docente de lengua castellana de la Escuela Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón. El día de hoy les comparto las evidencias sobre el trabajo realizado en la enseñanza-aprendizaje y en mi labor como docente. Empecemos. Bueno, vamos a iniciar con nuestro recorrido pedagógico, hablando acerca de este proceso evaluativo y de cómo este ha afectado todas nuestras prácticas cotidianas. En primer lugar, vamos a hacer una contextualización. Ya es conocido que estamos atravesando por una pandemia denominada COVID-19 y que este aspecto a nivel de salud no solamente ha afectado las prácticas cotidianas, sino la manera en que la educación conlleva ciertos procesos a nivel de las labores educativas. Esto significa que gracias a esta pandemia todo nuestro sistema educativo pasa de la presencialidad a la virtualidad, adecuándonos a todas las recomendaciones que desde el Ministerio de Salud y los demás entes correspondientes han establecido para enfrentar esta problemática. Así, el ámbito educativo es claro que no va a dejar a un lado esta situación y por tanto debe acomodarse a la problemática que se presenta. Por eso, a nivel educativo, nos transformamos no solo desde el ámbito del docente, sino también de las estudiantes, de los padres de familia y de todas las personas que hacen parte de esa labor educativa. Teniendo en cuenta este contexto, es importante afirmar que en el desarrollo de nuestro año educativo, igual forma tenemos que valorar aquellos elementos que se han trabajado de la forma correspondiente en términos de fortalezas, de debilidades o de aspectos por mejorar, debido a que a pesar de que nos encontramos en una situación distinta, siempre debemos buscar esa manera de resaltar aquellos parámetros que debemos fortalecer y más aún en estos términos educativos. Hablamos de los estándares de lengua castellana partiendo como esta evidencia de evaluación educativa desde 4 parámetros fundamentales a nivel de la literatura, la producción textual, la producción oral y los medios de comunicación. Es claro que los estándares de lengua castellana también acogen otros parámetros como los medios de comunicación y otros sistemas simbólicos, y aún así sabemos que siempre las clases de lengua castellana deben estar enfocadas en lo que denominamos como competencias comunicativas. Esto significa que cualquiera de los componentes o parámetros que yo vaya a trabajar siempre debe potenciar las habilidades de la lectura, la escritura, la oralidad y la escucha como aquellas que permiten a los estudiantes ser competentes no solamente en lengua castellana, sino en las diferentes áreas del conocimiento. Ahora, este año, teniendo en cuenta que estamos enfrentando pues esta situación del trabajo virtual, no podemos dejar de lado esos estándares de lengua castellana siempre enfocados en el trabajo virtual, pero en la potenciación o el fortalecimiento de las competencias comunicativas. Ahora, teniendo en cuenta eso, se plantearon ciertas estrategias de aprendizaje para este año escolar. Estas estrategias de aprendizaje se encuentran inmersas en 4 aspectos fundamentales, desde la parte tecnológica, la documental, la evaluación y el material educativo. En mi caso, en esta práctica docente este año, tengo en cuenta estos 4 elementos o estas 4 estrategias, pues son precisamente las que me ayudan como docente a autoevaluar mi proceso de enseñanza y también de aprendizaje y a reconocer qué factores o qué aspectos necesitan fortalecerse. Al hablar de las herramientas tecnológicas, nuestras clases presenciales quedaron a un lado para darle paso a esa virtualidad. Esto significa que como docente debo buscar otras estrategias y otras herramientas haciendo uso de la parte tecnológica para llegar a mis estudiantes. En este caso, este año escolar me permitió emplear 4 herramientas tecnológicas fundamentales: Google Meet, Zoom, Teams y el correo institucional. Empleando en primer lugar Google Meet,
como aquella plataforma que me permitía realizar mis clases de manera virtual, siempre con ese contacto continuo con mis estudiantes y realizando actividades a través de esta plataforma que me permitieran aumentar un poco más en cuanto a la explicación y que esta fuera un poco más detallada. Es claro que las plataformas como Zoom y Teams son muy útiles para el proceso de enseñanza. Sin embargo, considero en mi quehacer pedagógico que Google Meet me brinda esa oportunidad de quizá compartirles diapositivas, de visualizar ciertos elementos que claro está las otras plataformas pues obtienen, pero que considero que para mis estudiantes es un poco más fácil el manejo de Google Meet. Ahora, a nivel de las herramientas tecnológicas, un aspecto fundamental también lo constituye el correo institucional. Incentivamos a nuestros estudiantes a utilizar esta herramienta y que sea este uno de los principales canales de comunicación entre los docentes, los padres de familia, los directivos y pues obviamente las estudiantes. En este caso, el correo institucional me sirvió como aquella plataforma para la recepción de talleres, de guías, de trabajos, de todas las actividades que semana tras semana las estudiantes iban presentando. Estas herramientas tecnológicas siempre se van a centrar en el buen diseño, planeación y ejecución de las mismas. Por tanto, mis clases se enfocaban en el siguiente proceso. En primer lugar, accedí a través de mi cuenta institucional a la plataforma de Google Meet y programaba cada una de las sesiones. Posteriormente, una vez ingresábamos teníamos establecido este calendario cronograma de actividades semanal, accedí a los grupos de WhatsApp que se crearon con cada una de las estudiantes, en este caso, un grupo para cada uno de los cursos para adjuntar en dicho grupo el link de acceso a la clase. Ahora, una vez las estudiantes allí estaban conectadas en la plataforma, lo que se realizaba con anterioridad era ese diseño de las diapositivas que obviamente adjuntaran todos los conocimientos temáticos establecidos al iniciar nuestro año escolar. Estas diapositivas siempre eran innovadoras, haciendo uso de los colores, de todos esos elementos que me permiten llamar la atención de mis estudiantes y que las clases sean un poco más dinámicas. Ahora, no solamente en las clases virtuales se llevan a cabo aquellas diapositivas creadas por mí o por el docente, también esta herramienta o esta educación virtual nos permite hacer uso de otros recursos como juegos interactivos, como plataformas digitales a través de las cuales las estudiantes pueden estar conectadas al mismo tiempo y participar en diversos ejercicios. Otro aspecto importante es que Google Meet me permite que todas las clases virtuales sean grabadas y aquellas estudiantes quienes quizá por alguna u otra razón no podían acceder al desarrollo de las mismas, a través del correo institucional o de los diferentes grupos de WhatsApp se les enviaba la grabación de la clase para que ellas accedieran a todo este material. Otro aspecto relevante dentro de las herramientas tecnológicas se denomina la expresión normalista. Aquí hago alusión a lo siguiente. En nuestra institución educativa se tenía una edición presencial del periódico escolar. Este siempre se ha caracterizado por ser un espacio donde no solamente las estudiantes, sino los docentes, los directivos, el personal administrativo y los padres de familia se pueden vincular y participar tanto en la redacción como posterior revisión y publicación de sus artículos periodísticos. Sin embargo, teniendo en cuenta todas las alternativas y lo que ha sucedido con la educación a nivel de la virtualidad, desde el área de lengua castellana decidimos retomar este proceso, pero a nivel digital. Es decir, en conjunto con las profesoras, lo que realizamos fue una revisión y publicación de la primera edición Expresión Normalista digital, la cual relaciona diferentes secciones del periódico como lo son las actividades institucionales, aquellas partes de las creaciones literarias, incentivando a las estudiantes a la producción en términos de poemas, de poesía, de actividades de entretenimiento o también llamadas ocio, en el caso de sopas
sopas de letra, crucigrama, bueno, y otro tipo de actividades. En esta edición del periódico Expresión Normalista realizamos un homenaje al indio Rómulo, quien obviamente aporta bastante al área de lengua castellana en términos de todas sus producciones y cómo estas pueden ser analizadas tanto desde la parte oral como desde la parte escrita. Ahora, al mencionar el segundo parámetro de la evaluación docente, hacemos alusión a la educación virtual. Es claro que a través de este recorrido hemos hablado sobre cómo todas las prácticas docentes se han modificado y obviamente han estado siempre interesadas por satisfacer las necesidades de sus estudiantes en términos educativos y no solamente el de impartir ciertos conocimientos, sino tratar de entender el contexto en el cual nos encontramos, modificar aquellas prácticas y lograr los mejores resultados en términos académicos. Por tanto, en este segundo apartado relacionado con la educación virtual, hablaremos acerca del desarrollo de las temáticas. Ya se ha mencionado cómo se adelantaban las clases virtuales, el hecho de que las estudiantes, teniendo en cuenta su horario ya establecido desde la parte académica del colegio, debían conectarse al desarrollo de las mismas, también nos permite inferir que obviamente con todo lo de los avances tecnológicos, no todas nuestras estudiantes tenían acceso a la plataforma. Por tanto, siempre como docente, pues se busca aquellas estrategias que permitan alcanzar los mismos logros, pero desde diferentes estrategias. Aparte de estas clases virtuales, se decide implementar un canal en YouTube. Este canal de YouTube está dividido en el área de lengua castellana, lo que se trabaja con grado noveno, y desde las partes o las temáticas establecidas para grado décimo. Por tanto, acá a continuación podemos observar nuestro canal. Como bien les comentaba, tenemos la parte de literatura. Junto con las profesoras Doris y Sonia decidimos realizar ciertos videos explicativos en el componente literario de cada uno de los periodos. De esta forma, las estudiantes tenían una explicación un poco más detallada de todos los elementos que allí componían en términos de contexto histórico, literario, autores, obras, etcétera. Ahora bien, aparte de tener estos elementos de los videos de noveno, también teníamos otros aspectos como a nivel ortográfico y para grado décimo se decide vincular no solamente los elementos que hacen parte del componente literario, sino también aquellos de la producción textual. Por tanto, los videos que se adjuntaban en este canal, que esperamos obviamente continuar el próximo año, no solamente desde el área de lengua castellana en ciertos grados específicos, sino implementarlo en otros. El grado décimo se caracterizaba siempre por los ejercicios de producción textual, donde se le daban a las estudiantes algunos tips para que ellas realizaran dichos procesos y continuaran con su aprendizaje. Por ejemplo, en este video podemos observar que hay ciertos parámetros o estrategias creadas para que las estudiantes puedan realizar o elaborar una poesía modernista. Entonces, luego de que la estudiante accede a la explicación detallada de la poesía o de la época modernista, lo que se busca es que a través del video pueda emplear o hacer uso de ciertas estrategias o características para llegar a ese proceso de la producción textual. Así, partiendo de los estándares de lengua castellana, las clases, independientemente de la temática que se llevara a cabo, siempre estaban enfocadas en el desarrollo de todas las competencias, no solamente en el caso de la poesía modernista desde la producción textual, sino de todos esos parámetros que nos permitieran fortalecer la oralidad, el ámbito de la escucha y todo lo que denominamos como competencias comunicativas. Bueno, de igual forma, es importante resaltar que en el desarrollo de las temáticas, más allá de nuestro canal de YouTube, teníamos otras estrategias para llegar a nuestras estudiantes. En este caso hablamos del resumen o del compromiso escolar. Una vez terminaba mis clases, lo que realizaba era a través de los grupos de WhatsApp, enviaba un pequeño resumen sobre los contenidos establecidos y aquellos compromisos adquiridos, para que aquellas estudiantes quienes no pudieron acceder puedan tener esta información y cuenten con las herramientas suficientes para quizá desarrollar alguna actividad en específico o adelantar sus deberes académicos.
Otro recurso que utilizamos también para adelantar las clases en específico de grado noveno y décimo se denomina como los audios. Hacíamos uso de esta plataforma como WhatsApp, inclusive como Facebook o Messenger, a través de la cual podíamos comunicarnos con algunas estudiantes de conexión limitada. A través de estos lo que buscábamos era realizar una explicación quizá de la actividad, de la guía o de aquel ejercicio que no se entendió bien, como una manera de resolver esas inquietudes y estar siempre pues prestos a colaborarles a nuestras estudiantes. Ahora, otro aspecto relevante en lo que tiene que ver con la educación virtual hace alusión a la orientación vocacional. Como directora de curso, en este caso de 1001 de un grado décimo, desde las zonas de orientación escolar y el componente de psicoorientación del colegio, se hace un trabajo mancomunado por la formación no solamente desde las competencias académicas, sino también desde el ámbito vocacional. Por tanto, a través de las direcciones de curso que realizábamos semana tras semana a través de la plataforma Google Meet, realizábamos aquellas actividades propuestas desde la psicoorientación y las zonas de orientación escolar con el fin de pronto desarrollar esas destrezas de las estudiantes y realizar ciertos elementos que permitan de pronto un uso del tiempo libre o cambiar un poco las actividades que hasta el momento se estaban adelantando. Bueno, hablamos del tercer componente que son los aspectos documentales. En término documental, las evidencias que radican o que representan el trabajo realizado este año académico hacen alusión a la planeación del área. En este caso hablamos de cuáles son esos componentes que rigen nuestra planeación y cómo estos se pueden acomodar o modificar, mejor aún, a aquellas prácticas que ya dejan de ser presenciales y que pasan a la virtualidad. Tenemos un segundo documento oficial que es el registro semanal. Este registro nos permite evidenciar aquellas actividades o acciones de aprendizaje en términos del tema, cuál va a ser la introducción de nuestra clase, el horizonte conceptual, las actividades a desarrollar, cómo voy a evaluarlo y cuáles son las estrategias que semana a semana realizo con mis estudiantes para llevar a cabo los logros propuestos. Estos documentos son esenciales, son fundamentales en cualquier quehacer docente y es precisamente estos los que nos permiten reforzar nuestra planeación de una forma organizada, representar las temáticas y tener claridad sobre aquellos logros u objetivos que las estudiantes deben alcanzar. De igual forma tenemos las planillas y los observadores a las cuales se registran en el caso de las planillas periodo a periodo aquellas actividades realizadas, si quizá tiene un porcentaje mayor o no alguna actividad, con el fin de socializar de manera precisa las calificaciones a cada una de las estudiantes y evitar cualquier tipo de malinterpretación en cuanto a las calificaciones. Otro aspecto que en realidad me gusta trabajar como docente es lo que denominamos como el diario de clase. Este diario de clase yo lo trabajo a mano, no lo trabajo a computador, debido a que pues me gusta tener digamos que acceso rápido a este en caso de que deba registrar algo de forma urgente. Mi diario de clase siempre está compuesto por aquellos parámetros fundamentales para registrar esas actividades que diariamente, como su nombre lo indica, realizamos, pero que sirven como base no solamente para el desarrollo de las temáticas, sino para otros aspectos a nivel de comportamiento o de convivencia. Lo que yo realizo es siempre registrar semanalmente ese título que me identifique cuáles son las temáticas que yo voy a trabajar en esa semana para tener una ubicación en términos de si deben las estudiantes presentar una evaluación, si hay una socialización, una exposición, si hay un taller pendiente, etcétera. Posterior a ello, lo que hago es registrar día a día aquellas acciones que realizo en términos de si desarrollo una clase, si dejo una actividad o no, si la explicación quedó pendiente, si algunas estudiantes aún tienen dudas sobre la temática para realimentar la próxima clase. El diario siempre nos va a servir como una estrategia para quizá no olvidar aquellos parámetros muy mínimos dentro de nuestro proceso de enseñanza, pero que sí pueden soportar de una forma veraz y concreta las actividades que realizamos.
Ahora, hablando del siguiente parámetro que es la evaluación en términos de lengua castellana, esta evaluación no se realiza solamente por ese ámbito cuantitativo, sino también la parte cualitativa, es decir, la evaluación se establece desde la parte integral, donde claramente necesitamos que las estudiantes obtengan unas calificaciones, pero que en mi caso lo que hago es buscar ciertas estrategias para que la evaluación no solamente se centre en esa calificación, sino que al mismo tiempo pueda potenciar o fortalecer sus competencias comunicativas. Por tanto, para las evaluaciones yo empleé las siguientes estrategias. Primero, Google Formularios. Google Formularios es una plataforma que nos brinda la posibilidad de realizar cuestionarios, pueden ser de opción múltiple como puede que no lo sean, y calificarlos teniendo en cuenta un límite de tiempo para lo pertinente. Google Formularios lo utilizamos más que todo en el área de lengua castellana y en mi caso particular, como podemos observar acá, tenemos un registro de la cuenta de todas las evaluaciones que hemos realizado este año, no solamente desde las evaluaciones de una temática en específico, sino de las evaluaciones generales, las de recuperación o planes de apoyo para motivar o fortalecer los procesos de algunas estudiantes quienes no alcanzaron los logros. De igual forma, Google Formularios se empleó para hacer una realimentación en controles de lectura sobre ciertas obras literarias que, a pesar de la educación virtual, no dejamos a un lado, sino que por el contrario continuamos fortaleciendo esa habilidad de lectura y de comprensión e interpretación a nivel crítico. Otros de los elementos que se emplean para la evaluación son los videos. Muchos estudiantes en algunos casos específicos debían realizar ciertas presentaciones para evaluar esa oralidad y cómo a través de determinadas temáticas como la conferencia, como un reportaje o un documental, ellas podían hablar de su cotidianidad, desde ese entorno familiar, desde una entrevista a un familiar, un contexto que es cercano, pero al mismo tiempo potenciando la oralidad como otra de las competencias comunicativas. De igual forma, adelantamos conversatorios a través de las clases virtuales y realizamos exposiciones y talleres para que las estudiantes no sintieran que en su proceso de aprendizaje estaban de forma aislada desarrollando un taller y enviándolo al correo electrónico, sino que por el contrario se están buscando otras estrategias para que ellas consideren que nuestra área de lengua castellana o una de las materias fundamentales para la formación profesional les puede servir y potenciar ciertas habilidades y que precisamente son estas las que se van a evidenciar en la parte evaluativa. Otro aspecto fundamental fue el desarrollo de martes de prueba. Debido a que este año tuvimos que transformarnos y estas pruebas se presentaban de forma virtual, siempre pues los docentes de las áreas que componen el martes de prueba debemos estar involucrados en este proceso de enseñanza y aprendizaje, en términos de ingresar a la plataforma, corroborar los resultados de nuestras estudiantes y realizar la respectiva socialización y realimentación de la misma. En específico, en este caso particular, con las estudiantes de grado 10º, lo que buscamos fue trabajar por bloques en el componente de lectura crítica, que es el que corresponde a los conocimientos de lengua castellana. El proceso que se realizaba es el siguiente. En primer lugar, revisábamos la plataforma para comprobar los resultados en términos de competencias. Recordemos que a nivel de lectura crítica tenemos la literal, la inferencial y la crítico-valorativa, y son precisamente estas tres las que debemos analizar en cualquier componente de lectura crítica. Después de analizar esas calificaciones, comparamos las lecturas que se presentan en el martes de prueba con aquellas temáticas que ya hemos visto o que hemos explicado en el desarrollo de nuestras clases, para finalmente realizar esa realimentación sobre cuál es la respuesta correcta para el enunciado qué es lo que en verdad nos está preguntando y cómo puedo yo relacionar esas opciones de respuesta con ese enunciado y con la información que nos presenta en el texto. De igual forma, el martes de prueba no solamente nos queda como un análisis a nivel del texto como tal, sino que también lo hacíamos desde el ámbito intertextual, es decir, comparándolo con otras temáticas, con otras situaciones y cómo éstas se pueden evidenciar en nuestra sociedad y en nuestro diario vivir.
Ahora, finalizamos hablando del material educativo. Es claro que este año 2020 nos ha enseñado bastantes cosas y en términos educativos no nos podemos quedar atrás. En el proceso de enseñanza y aprendizaje es claro que el canal de YouTube que creamos va a servir para otras generaciones en términos de los grados que siguen y quienes deseen ahondar estas temáticas. De igual forma, no solamente es un recurso para los estudiantes, sino también para otros docentes quienes quizá están orientando las mismas temáticas pero que no encuentran recursos que les permitan ahondar de una forma sencilla e innovadora estas temáticas. Por tanto, el canal de YouTube siempre va a servir como ese material educativo que se creó. Tenemos las evaluaciones, como ya les mostraba en la plataforma. Todas esas evaluaciones que este año se crearon van a estar siempre disponibles, es decir, que si yo como docente quiero emplearlas o quizá modificarlas de acuerdo con el contexto del próximo año, lo puedo realizar. De igual forma, las plataformas que utilicé para estas evaluaciones no solamente se enfocaban en Google Formularios, sino que se hacía uso de otras plataformas como Quizzes, como Kahoot, que son evaluaciones interactivas que le permiten a las niñas estar en constante o en la misma comunicación en términos de diligenciar o de resolver una evaluación al mismo tiempo. Otro aspecto a nivel de material educativo es el diseño de diapositivas. Todas las diapositivas que creé para grado noveno, para grado décimo y para el programa de formación complementaria van a estar disponibles. Es obviamente un concepto o una elaboración que hay que modificar de acuerdo con el contexto, pero que sí nos van a servir como una alternativa para que el próximo año continuemos fortaleciendo y mejorando esas estrategias ya planteadas. Y finalmente tenemos las herramientas tecnológicas. Para el próximo año no sabemos qué situación en términos educativos podamos enfrentar. Por tanto, todas las herramientas y conocimientos a nivel tecnológico siempre van a estar presentes y nos van a permitir innovar un poco en esas estrategias. Puede que retomemos a la presencialidad y si lo hacemos es claro que el componente tecnológico no va a quedar aislado, pues son precisamente todas estas herramientas o estrategias las que nos van a permitir innovar nuestra aula de clase. Y si continuamos en la virtualidad, aún tenemos muchos aspectos por mejorar. Tenemos que continuar investigando sobre cuáles son aquellas estrategias que se acomodan un poco al contexto de ciertas estudiantes y cuáles otras podemos emplear. Bueno, algo que me parece muy fundamental hablar es acerca del programa de formación complementaria. Este año tuve la oportunidad de orientar didáctica de la lengua castellana en los grados 12 y 13 que ofrecen las escuelas normales, en este caso la Escuela Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón. Bueno, en el programa de formación complementaria se adelantaron 3 aspectos fundamentales. Trabajamos por portafolios y en este caso también por competencias. Es claro que la forma en la que se desarrollan las clases debe cambiar un poco. Estamos hablando ya de estudiantes quienes no solamente analizan el componente de la lengua castellana, sino cuáles son aquellas estrategias, aquellas herramientas, aquella parte didáctica que yo puedo emplear para esa enseñanza de nuestra lengua castellana. Por tanto, en el trabajo de los portafolios, las estudiantes pudieron evidenciar cuál es esa planeación de la clase, cómo yo puedo integrar todos los documentos oficiales del Ministerio de Educación en nuestras clases de lengua castellana. Otro aspecto relevante que trabajamos en el PFC tiene que ver con el componente de lectoescritura, en específico aquellos métodos desde el fonético, el silábico, el global, entre otros que utilizamos para que nuestros niños y niñas adquieran esa lectoescritura. Para eso creamos un rincón de esos métodos y llamamos rincón virtual, pues las estudiantes realizaron ciertas exposiciones y algunas denominadas microclases con sus compañeras para comprobar cómo aquella teoría podía ser llevada a la práctica. Para finalizar, en el programa de formación complementaria tenemos material de apoyo. Realizamos una sesión en donde socializamos todas aquellas plataformas que nos sirven para la enseñanza-aprendizaje de la lengua castellana, no solo en términos de canales de YouTube, sino de otras plataformas que nos permiten descargar de forma gratuita material o plantillas para trabajar con los estudiantes. Bueno, para finalizar este recorrido,
Es claro que no todas las acciones que se han realizado van a servirnos en todos los contextos. Debemos revisar cuál es esa parte institucional y cómo podemos modificarlos. También es fundamental afirmar que no todos son fortalezas, que sí podemos resaltar algunos aspectos positivos, pero que necesitamos hablar de cómo esta parte virtual podemos potenciarla y claro está mejorarla. Recordemos que para todos fue un gran reto asumir la virtualidad y que como un reto también va a ser una oportunidad para mejorar el próximo año. Para esta parte final de la evaluación utilizo la matriz DOFA, hablando de las debilidades en términos de que no todas las estudiantes tienen los mismos conocimientos para la parte de la virtualidad y el manejo de ciertos recursos o herramientas. Las oportunidades de mejora nos van a llevar a que a través de esas herramientas, a través del conocimiento que las estudiantes y hasta los mismos docentes debemos tener, necesitamos continuar fortaleciendo, reconocer más plataformas que nos puedan servir para nuestra enseñanza, fortalecer un poco más las actividades, ser creativos e innovadores un poco más en el desarrollo de guías. Las fortalezas que nos brinda este proceso de enseñanza y aprendizaje es que a pesar de las dificultades alcanzamos los logros propuestos. Este año, en mi caso particular, se dieron a conocer todas las temáticas, se alcanzaron los objetivos, se cumplieron las expectativas de las estudiantes, algo que es muy importante, pero que finalizando con las amenazas nos queda el interrogante de qué va a pasar el próximo año. ¿Implementaremos este modelo virtual? Es obvio y es claro que esta virtualidad llega para quedarse en términos de que si nuestra educación retoma la presencialidad, aún así tenemos que emplear ciertas herramientas que nos lleven a la virtualidad. Entonces la amenaza será siempre la de crear, la de innovar, la de quizá diseñar o plantear ciertos parámetros, estrategias de nuestra clase, pero que aún hoy no sabemos si continuaremos en la virtualidad o retomaremos a nuestra presencialidad. Así se concluye este recorrido pedagógico, invitando a todos los docentes a que puedan participar compartiendo sus experiencias significativas para enriquecer nuestra labor docente. Muchas gracias.